Muy bien. ¿Qué libro estamos estudiando? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuál? Hechos. Muy bien. ¿Hechos de quién? Ahí dice... ¿Ah? Ahí me dejaron cualquiera de las dos. Está cerrada. Está bien. No, por gusto. Muy bien. El título que usted puede leer en la Biblia es Hechos de los Apóstoles. Pero saben que hay ciertos teólogos que cuando hablan de esto de aquí, no le ponen Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. ¿Sabía eso? Porque el personaje principal del libro de los Hechos, ¿quién es? El Espíritu Santo. Cómo Él obra, cómo Él transforma, cómo Él guía, cómo Él convence, cómo Él hace todas las cosas que Jesús dijo justamente en los evangelios. Y eso es lo increíble. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que tal vez venir a la iglesia se le puede hacer una rutina. O que leer la escritura en la casa se le vuelve tal vez una rutina, que le lean la Biblia, especialmente si tal vez usted ha nacido en un hogar cristiano o si ya tiene un tiempo en el Señor. Y puede pasar que usted llega a la casa y hay una preferencia en Netflix que en la Biblia. No sé si le ha pasado. Pero en cierta ocasión, un profesor del seminario nos dijo, nunca dejen que las cosas sagradas se les vuelvan rutina o una costumbre. Jamás. No permitan que las cosas sagradas, las cosas del Señor, se les vuelvan comunes, como que es algo que suponemos que va a pasar. Nosotros hemos estado viendo en el libro de los Hechos cómo la iglesia ha ido creciendo, cómo la iglesia a través del poder del Espíritu ha ido avanzando, cómo las personas han conocido más a Cristo. Pero creo firmemente que cuando en algún momento de nuestra vida nos llegamos a acostumbrar o a sentarnos, el Espíritu de Dios no deja de trabajar en nosotros, no deja de enseñarnos, sino que todos nosotros somos enseñados por el Espíritu de Dios con un solo propósito, el propósito de llevar el evangelio a alguien más. Con ese propósito, de poder mostrar el amor de Cristo. Y eso es lo que hoy le he puesto como título a la enseñanza, y es el Espíritu Santo nos enseña su voluntad para llevar el evangelio a otro. Así que vamos todos juntos al libro de los Hechos y vamos a estar en el capítulo número 11. Capítulo número 11. Ustedes pueden abrir su Biblia física, si no pueden abrir en su celular, pongan Hechos 11 en Google y lo van a encontrar, porque lo bonito es que podamos leer juntos el texto y podamos comprenderlo juntos. Entonces, Hechos capítulo número 11. Cuando usted llegue ahí, dígame, ya llegué, Javier. Pero fuerte, si no yo lo espero, tranquilo. Ya llegué, Javier, muy bien. Perfecto, muy bien, dice la Biblia, verso número 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro, dice, comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis en una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, ¿qué le decía la voz? Levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames. ¿Cómo? Tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo.
Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, ¿cómo? Sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvos tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, ¿qué pasó? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa? Arrepentimiento para vida eterna. Muy bien. El primer principio que quisiera que observemos en la Escritura el día de hoy es estos personajes que salen en el verso número 1. ¿Quiénes eran? Apóstoles y los discípulos que se habían quedado en Israel. Pedro había ido donde Cornelio, había sucedido que gente no judía puso su confianza en Cristo. Recibieron el don del Espíritu Santo. Se manifestó el Espíritu de Dios en ellos. Hasta Pedro se quedó sorprendido. Eso lo vimos la semana pasada. Pero estos hombres escuchan la noticia, sale en el Facebook y en el Instagram de la época, no existía, y llega la noticia hacia ellos, gente no judía pone su confianza en Cristo. Cuando yo observo la reacción de ellos, encuentro un principio que es válido para nosotros. Y es que el Espíritu Santo nos debe enseñar a todos. Diga conmigo, el Espíritu Santo tiene que enseñarme a mí. A todos. A todos. Miren, muchas veces, y las iglesias es algo bueno que tenemos, es que cuando alguien viene y conoce a Jesús por primera vez, están los discipulados y empiezas a crecer y empiezas a conocer de Jesús, ¿ya? Pero eso no significa que no importa la cantidad de tiempo que tengas, que puedas conocer de la Biblia, siempre usted y yo debemos conocer más de Jesús. ¿Se acuerdan lo que yo les enseñé o les dije que era lo que mi profesor del seminario decía? Él decía, nunca dejen que las cosas de Dios se les vuelvan comunes. Este es un hombre de 80 y pico de años, 86 años, sigue dando clases en el seminario y créanme que es una de las clases más divertidas que pude tener, una de las que más me cautivó, porque lo que él está diciendo, él mismo lo vive. Pero ¿qué pasó con estos discípulos? ¿Qué había en el corazón de ellos? ¿Cuál fue la reacción cuando ellos se enteraron que gente no judía había puesto su confianza en Cristo? ¿Cuál fue su reacción? ¿Lo pudieron ver? Veámoslo en el verso número 2. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué hacían ellos? Disputaban con él los que eran de la circuncisión. Y miran lo que les decía en el verso 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres, cómo los llamó? Incircuncisos. ¿Y qué más hicieron? Y has comido con ellos. Esta palabra disputar significa argumentar de manera hostil. Dios ya había tratado con Pedro. Pedro se lo puede comprender como el líder de los discípulos. El mismo Pedro tuvo que entender ese camino de gracia que Dios había abierto para judíos, no judíos, barcelonistas, emelexistas, guayaquileños, quiteños, negro, blanco, chino, de cualquier raza. El camino de la gracia de Dios está abierto por medio de la fe. Pero estos judíos al principio no lo comprendían. Pedro fue el primero en comprenderlo.
Y luego ellos también tendrían que comprenderlo. Y saben que la reacción nos muestra qué hay en el corazón. ¿Sabía eso? La reacción muestra qué hay en el corazón. Mire, yo me puedo jactar de ser muy valiente, de ser el papá fuerte. Pero usted sabe quién mata a los murciélagos en mi casa. Yo no puedo ver un murciélago. Es una ratita con alas. Les tengo pavor. Salgo huyendo. En mi casa los mata mi hijo, Lucas, el más enano de todos. Sale, los coge como que fuera, no sé, y lo saca de la casa. Mi reacción ante eso va a demostrar que no soy valiente. La reacción de estos discípulos que estaban en Judea y que estaban escuchando la noticia que gente no judía se convirtió, muestra qué hay en el corazón. Tal vez ya se estaban volviendo sectarios, orgullosos, prejuiciosos, no lo sé. Pero su reacción me deja ver cómo está su corazón. Yo me hice una pregunta, ¿por qué cuando ellos escucharon esta noticia no dijeron, ¿por qué no se alegraron? ¿Por qué no preguntaron cosas como, y ellos también hablaron en lenguas? ¿O hubo algún milagro en medio de ellos? Sus corazones tal vez ya habían tenido ese mismo prejuicio que vimos la semana pasada con Pedro. Pero ¿saben qué? Dios siempre va a empezar a trabajar con nuestros corazones. Si nosotros de alguna forma nos estamos estancando, volviendo cómodos o acostumbrándonos a una relación con Dios, Dios siempre va a tratar con nosotros. Y lo vemos en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó en el capítulo número 9? Venga un ratito conmigo, capítulo número 9, en los versos 26 y 27. Un hombre muy famoso pone su confianza en Cristo. Alguien que en Israel era muy conocido, llamado Saulo. Un hombre que era conocedor de la Escritura y que se volvió un perseguidor de aquellos cristianos, de los primeros cristianos. Este fue el perseguidor. Pero este hombre tiene un encuentro con Cristo, humilla su corazón delante de Dios y se convierte, como decimos nosotros. Pero ¿saben qué? Este hombre que había hasta aceptado la muerte de un hombre llamado Esteban, este hombre que se metía a las casas, cogía a los cristianos, los hacía blasfemar, los llevaba a la cárcel, este hombre se había convertido, había puesto su confianza en Cristo. Pero ¿saben qué pasaba en el corazón de los otros discípulos, de los mismos apóstoles? Miren lo que dice en los versículos 26 de Hechos 9. Cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Pablo aquí, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Nadie creía. Todos estos hombres fueron escépticos al escuchar que este hombre Saulo se había convertido al cristianismo, había puesto su confianza en Cristo. Y yo me pongo a pensar tal vez en aquellos que hoy están sentados aquí, o que tal vez nos escuchan este mensaje a través de cualquier medio. Y que están sentados aquí sinceramente buscando a Dios, sinceramente buscando a Dios. Y como tal vez nosotros, los que tenemos unos cuantos, un poquito más de tiempo en el Evangelio, a veces podemos llegar a ser una piedra de tropiezo para aquellos que están buscando genuinamente a Dios. Pero hoy yo quisiera compartir una palabra de esperanza para aquellos. No importa tu trasfondo, no importa de qué clase de familia vengas, lo malo que hayas hecho en la vida. Si tu corazón es sincero, ten paz, porque vas a encontrar a Dios. Sin importar el error que nosotros podamos cometer. Pablo se había convertido, ellos no habían creído, pero Dios no había dejado de trabajar en la vida de estos discípulos. Y usó a un hombre llamado Bernabé. Y Bernabé lo acercó y le dijo, este hombre ha tenido un encuentro genuino con Cristo.
debe estar con nosotros, debe estar en medio de nosotros. Luego les pasó exactamente lo mismo cuando los no judíos aceptan a Cristo como el Salvador de su vida, escuchan el mensaje del Evangelio y su corazón, en vez de decir, ¿qué pasó? Cuéntanos más, dinos si hubo un milagro, hablaron en lenguas, pasó algo sobrenatural. Más bien le refutaron a Pedro y le dijeron, ¿qué hacías en esa casa? ¿Por qué comiste con ellos? Por eso es que yo les digo, es que el Espíritu nos enseña a todos. No importa cuánto tiempo pueda usted tener en los caminos del Señor, usted y yo debemos seguir aprendiendo. Aquí hay que hacer una pregunta confrontante hacia nosotros. Porque usted y yo, es fácil apuntar y decir, ¿qué bestia estos manes? Y apuntamos con el dedo hasta la Biblia, ¿no? Es decir, ¿cómo estos discípulos y cómo Pedro se equivocó y cómo? No, yo quiero hacerle una pregunta aquí para quedarnos reflexionando un momento. Y es, ¿cómo actúa usted? ¿Cuál es su reacción cuando algo bueno le sucede a alguien diferente a usted? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo actúa cuando sabe que a su vecino, que tiene tal vez un día en el Señor, por ejemplo, se saca la lotería y usted está más endeudado que la misma deuda? No sé. ¿Cómo usted actúa si tal vez el vecino que usted escuchaba cómo se pasaba peleando con la esposa todo el día y se lanzaban los platos, han puesto su confianza en Cristo y salen por la puerta agarraditos de las manos, yendo a la iglesia, y usted aún sigue luchando con ese oso dormilón que no quiere venir acá a la iglesia? ¿Cómo reacciona usted ante lo bueno que le pasa a otro? Porque si hay una reacción, tal vez negativa, ahí es que saqué lo siguiente. ¿Cómo identifico si necesito seguir aprendiendo de Dios? ¿Cómo identifico entonces si yo también necesito seguir aprendiendo de Dios? Fácil. Anoten esta frase profunda. No, no es tan profunda. ¿Cómo identifico si yo también? Si me fijo más en lo que hace Pedro que en lo que está haciendo Dios. ¿Se fijaron? ¿Por qué los apóstoles, los discípulos, se fijaron mucho más en lo que Pedro hizo de entrar a la casa de gente no judía, se sentó con ellos, comió con ellos? Y no se fijaron en que Dios había puesto su Santo Espíritu en gente que tal vez no era de la misma religión que ellos. Se fijaron más en lo que hace Pedro que en lo que hace Dios. Cuando nosotros tenemos reacciones similares a esas, que nos fijamos más en lo que hace el otro, lo que recibe el otro, lo que pasa acá, lo que pasa más allá, más de lo que Dios está haciendo realmente conmigo, ahí es cuando debo humillar mi corazón y decir, necesito seguir aprendiendo. ¿Cuántas veces las familias pueden pasar situaciones financieras complicadas? Yo creo que todos aquí. Si no la estamos pasando ahorita, la podríamos pasar o la hemos pasado. Todos los que estamos aquí, algún momento en la vida. Cuando pasa eso, lo común o lo regular es que los que estamos pasando eso, sí nos fijamos lo que a otros le está yendo bien. Uy, pero mira este nuevo carro, o mira la nueva cartera, o mira lo que hicieron, o míralo acá y míralo allá. Cuando lo que deberíamos estar haciendo es, mira cómo Dios, a pesar de mi situación, me ha sustentado. Cómo Dios, a pesar de, no sé, mis malas decisiones financieras, Dios ha preservado y ha otorgado lo necesario. Porque Dios, en medio de toda prueba, va a crear en nosotros algo nuevo. El caso de la escasez, ¿saben lo que causa él? O lo que crea en nosotros? Gratitud, confianza en Cristo, de que a pesar de cualquier situación, Él está en medio de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos va enseñando a cada uno de nosotros
su voluntad para llevar a otros el evangelio. Y esto es lo que está pasando ahora en este primer punto con los discípulos. Pero un segundo principio que quiero compartir con ustedes, y es que el Espíritu Santo nos va a enseñar lo necesario. Noten ustedes el capítulo 11, regresemos nuevamente a Hechos capítulo número 11. Cuando usted llegue ahí, dígame, ya llegué. El Espíritu Santo va a enseñarnos lo necesario. ¿Cuántos padres hay aquí? Cuando usted quiere enseñarle algo a sus hijos, ¿cuántas veces tiene que decirle las cosas? Mínimo 2 veces, ¿verdad? Mínimo 2 veces. Personas, tal vez como yo, mis padres me repetían 15 veces. Pero mínimo 2 veces se dicen las cosas, ¿verdad? Si usted lee Hechos 10, ¿ya? Lo puede leer en casa, lo leímos la semana pasada. Y lee Hechos 11, es el mismo relato. Y Pedro cuenta tal cual como en Hechos 10. Es impresionante. Entonces, yo me hice la pregunta, ¿por qué se repitió la enseñanza? ¿Por qué se repite el relato de lo que había sucedido en Hechos 10 y lo repite nuevamente en Hechos capítulos número 11? Y es que lo que Pedro va a contarle a los discípulos es necesario aprender. Es necesario tenerlo en la mente y aplicarlo y vivirlo. ¿Qué fue lo que les dijo en el verso número 4 en adelante? Miren lo que dice la Escritura. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajada del cielo y venía hasta mí. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Esto se lo dijo textualmente en el capítulo 10, lo dice igualito. El mismo lienzo, los animales, cómo lo observa y cómo la voz le dice: mata y come, Pedro. ¿Y Pedro qué hace? En el verso número 8, me encanta esto. Y dije: Señor, no. O sea, es sincero Pedro, en su equivocación aún deja ver cómo él le había negado a Dios algo. Y le dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo: por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y esto se hizo 3 veces y volvió a ser llevado arriba al cielo. ¿Qué fue lo que Pedro aprendió con esta enseñanza del lienzo? ¿Qué fue lo que Pedro tenía que tener en mente y en el corazón con esta enseñanza del lienzo? Pedro era judío. Los judíos, según el libro de Levíticos, tenían una dieta y no podían comer animales como el chancho, por ejemplo. No podían comerlos porque en su dieta era considerado como un animal inmundo. Y todo aquel que comiera un animal como este sería también inmundo. Esa era una dieta exclusiva para los judíos. Pero Dios quiere salvar a todo el mundo. Dios quiere extender su gracia. Y Pedro tenía que conocer esto: que Dios no salva por un trasfondo religioso, que Dios no te va a salvar por guardar una dieta u otra dieta. En resumen, Dios no salva por alguna obra que usted o yo podamos hacer. Dios nunca va a salvar o va a perdonar nuestros pecados por nuestros méritos. Jamás lo va a hacer. Y eso es algo que Pedro tenía que aprender. Pedro no podía pensar de sí mismo que una dieta judía lo ponía un peldaño más arriba para que Dios lo amara. Lo que Dios le está enseñando a Pedro a través del lienzo es algo que trae libertad. En este caso, a la vida de Pedro y también a los otros hermanos judíos que estaban escuchando la enseñanza, libertad.
para quitarnos ¿qué cosa? Cualquier prejuicio y que no observemos un rito exterior, sino todo lo contrario, que es lo que está pasando en el interior de las personas. ¿Qué hay de nosotros? Yo siempre me gusta pensar, ¿qué hay de nosotros? ¿Usted piensa que tal vez estamos hoy sentados aquí por alguno de nuestros méritos? ¿Cuántos de los que estamos aquí tal vez éramos los típicos que en Semana Santa íbamos a las iglesias, nos ponían un sello ceniza en la frente los días miércoles? Y cuando llegaba el Viernes Santo, yo nunca voy a olvidar cómo con todos mis amigos, por si acaso, del colegio, de la universidad, el Viernes Santo no hacíamos nada. No comíamos carne, te lo aseguro porque mi abuela nos enseñó a no comer carne, a no bañarnos en la playa, porque si no te convertías en pescado. Y literalmente se ponía molesta. Pero llegaba 11:59 de la noche, 11:59 de la noche, y nosotros teníamos que estar en casa. 12:01 de la mañana ya estábamos en la discoteca. Y es que esa es la hipocresía del ser humano. Esa es nuestra hipocresía. Que pensamos que por hacer alguna cosa u otra vamos a llegar más rápido al cielo o ganamos más méritos para que Dios nos ame más. Si Pedro y todos sus amigos no eran enseñados sobre lo del lienzo y sobre los animales, nunca hubieran actuado con gracia hacia otra persona. Y eso es algo que usted y yo también debemos de aprender, comprender y vivir. No nos podemos ir por la vida fijándonos en el exterior de las personas, sino es que debemos de comprender qué es lo que Dios tal vez está haciendo en el corazón de una persona. Años atrás, llevé un invitado a la iglesia. Años atrás, muchos años aquí. No aquí, por si acaso. Años atrás llevé un invitado a la iglesia. Y mi invitado, en ese tiempo estaba de moda las camisetas con dragones y una marca que se llama Aflicción. Literalmente, así se llama la marca, Aflicción. Entonces, mi invitado tenía atrás que decía Aflicción grandote y como 500 dragones cruzados por atrás. Creo que era la segunda o la tercera vez que iba a una iglesia. Pasamos el lindel de la puerta y estaban los servidores y una de las servidoras, me hubiera encantado poder predicar eso en ese tiempo, le dijo, hermano, o sea, no era ni hermano, sino hermano, usted está en aflicción. Claro, porque atrás decía aflicción. Y le decía, usted tiene que quitarse esa camiseta porque la camiseta está endemoniada y por eso es que usted viene así y viene a los pies de Cristo. Mi invitado no regresó. Puede parecer chistoso para usted, la verdad. Pero a veces nuestros prejuicios hacia cómo alguien habla o cómo se viste, lo que escucha, lo que ve, nos detienen de actuar con gracia. Nos detienen de actuar con gracia. La enseñanza del lienzo para Pedro fue liberadora, porque comprendió que Dios no perdona pecados a nadie basado en sus méritos, sino que Dios está dispuesto a perdonar los pecados por cómo está humillado un corazón, de cómo ese corazón humillado deposita su confianza en Cristo y salva y perdona solamente por los méritos perfectos de Jesús. Esta enseñanza tuvo que ser liberadora. Miren la reacción de estos discípulos, de los apóstoles, en los primeros versículos de Hechos 11. Se habían salvado una familia entera. Esta familia entera había sido sellado por el Espíritu Santo. Y nunca preguntaron, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué milagro hubo? ¿Lloraron? ¿Los pudiste abrazar? ¿Se reconciliaron como matrimonio? ¿Qué fue lo que pasó a estos hombres que estaban con ese corazón, duro? Les importó más sus costumbres de que si Pedro comió o no comió con ellos, de que si le habían lavado las manos o no se habían lavado. Eso no es nada. Lo que importa es llevar el amor y la gracia de Cristo y fijarnos cómo está dentro del corazón.
de alguien. El Espíritu nos va a enseñar lo que es necesario. Tercer principio. El Espíritu nos va a enseñar la dirección. Y diga conmigo esto, y tengo que ir confiado. El Espíritu Santo nos va a enseñar la dirección y tenemos que ir confiados. Miren los siguientes versículos. Vamos un ratito al mismo capítulo 11, versículo número 11. ¿Llegó? Dígame amén. Muy bien. Dice la Biblia, y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Quién le da la instrucción? El Espíritu Santo le da la instrucción. ¿Y cuál era la instrucción? Que no dudara, pero que hagan ¿qué cosa? Que vayan y que no duden. Si usted lee conmigo Hechos 10, en cambio, vea conmigo los versos 19 y 20. ¿Yep? Dice la Biblia. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Quién le habló? El Espíritu. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende. ¿Y qué? No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. 2 veces usa esta palabra, no dudes, no dudes. ¿Por qué lo dice 2 veces? ¿Por qué? Confirmarlo para que aprendamos. ¿Qué habla esto del carácter de nosotros los seres humanos cuando Dios nos está moviendo a hacer algo? ¿Qué cosa? Dudamos. Somos campeones. Mire, si habría el campeonato nacional de los dudadores, yo creo que todos clasificaríamos a la final, porque es una de las cosas que más hacemos. ¿Y qué es? Dudar. El Espíritu de Dios nos mueve, nos instruye, nos hinca, nos entristece a hacer varias cosas. Ve y háblale a tu primo. O ve y háblale a tu hermano. O ve e invita a alguien. O ve y capacítate y abre un estudio en tu casa. Comprométete más con la iglesia. Párate en el bus y predica. Háblale al taxista. Tantas cosas que a veces estamos así y el Espíritu nos hinca, nos hinca, nos hinca, nos hinca. ¿Y cuál es la primera cosa que nosotros decimos? ¿Será que Dios me está diciendo esto? ¿No le ha pasado? ¿Y será que estudio la Biblia? ¿Y será que comparto? ¿Y será? ¿Y será? Miren, cuando el Espíritu de Dios nos está guiando, vayamos sin dudar. ¿Por qué tenemos que ir sin dudar? Porque Él va a obrar. Miren, no había cosa más confrontante que lo que estaba viviendo Pedro en este momento. Pedro ve la visión, ve los animales. La misma voz le dice, mata y come, y él se niega porque estaba el prejuicio de su dieta judía. Y él decía, no, pues ¿cómo voy a matar si nada inmundo jamás he comido? Pero los que estaban por llegar, que eran los enviados de Cornelio, que era un soldado romano, no había nada más confrontante que ese momento para Pedro. Pero ¿qué le dice el Señor? Ve y no dudes. ¿Qué sería lo más confrontante para usted hacer hoy? Ir a hablarle a alguien de Cristo. ¿Quién sería la persona con la que menos le gustaría estar? Con un urticario, con un sicario. Muy bueno. Claro, huiríamos, ¿no? Yo creo que todos tenemos esas personas. Pero cuando el Espíritu nos dice, vayamos confiados, porque Él va a hacer la obra. En cierta ocasión, recién convertido, año 2006,
teníamos una costumbre, después de la iglesia, irnos al Burger King de Ordesa. Entonces yo estaba con mi gallada cristiana, evangélica, aleluya, en el Burger King. En mi colegio, cuando estaba en quinto curso, teníamos una riña a muerte con los de sexto curso. No nos llevábamos para nada bien. O sea, era que si nos veíamos, por ahí se lanzaban ciertos puñetes. Yo no, porque nunca he sido puñetero, he sido malísimo para eso. Pero yo era de los gallitos, que iba, lanzaba la piedra y salía corriendo, ¿ya? Entonces, cuando llegamos al Burger King, oh sorpresa, toda la gallada del sexto curso estaba ahí. Todos esos malosos, estaba el Cuajinais, el cara corta. No, tampoco. Pero había esa riña entre nosotros. Y estaba uno de mis amigos que también los conocía todo y sabía, y había uno en especial al que no nos llevábamos bien. Y yo sabía que le había hecho daño, había hecho algo malo en contra de él. Y estaba ahí parado. Y era como que el espíritu era, ve y habla. Y yo, no, señor, no sé pelear. Ve y habla, ve y habla, ve y habla. Y era algo que no me dejaba en paz. Y dije, bueno, suerte o tripa. No, así no. Fui, la verdad es que fui. Me sorprendí mucho de la reacción de él. Porque le dije, mira, quiero pedirte perdón. Fue dificilísimo, qué difícil pedir perdón. Le digo, te quiero pedir perdón. Sé lo que hice en el colegio no estuvo bien. He conocido a Cristo y quiero pedirte perdón. Todos los que estaban ahí, porque todos se pararon así. Y se sentaron tranquilos y nos dimos las manos. Y hasta el día de hoy, si nos vemos, nos saludamos hasta efusivamente. Hola, ¿cómo estás? Hizo una diferencia. La verdad es que la dirección que el Espíritu estaba dando hizo una diferencia. Y no es obra de nosotros. La obra de nosotros es simplemente obedecer, ir confiados, porque quien va a obrar siempre va a ser Dios. ¿Qué le pasó a Pedro en este caso? Pedro obedece a lo que el Espíritu Santo le dijo, ¿verdad? Y desciende con estos hombres, se lleva unos testigos y entra a la casa. Y lo impresionante es que Pedro empieza a predicar. O sea, no había como nosotros tenemos aquí a Cristian con Gaby que tocan los instrumentos y 7 minutos de fiesta. Ahí no, entraban a la casa, empezó a predicar el evangelio y ni medio empezó la prédica, el Espíritu de Santo cayó en el corazón de ellos y fueron perdonados de sus pecados. Charles Spurgeon sobre esto de aquí dijo, bendito Espíritu Santo. ¿Cómo quisiera que el Espíritu Santo me interrumpa a mí igualito como lo interrumpió a Pedro? Porque más efectivo es lo que el Espíritu hace que lo que cualquier predicador puede hacer. Pero cuando el Espíritu de Dios lo esté guiando y le esté enseñando su voluntad, no dude. Diga conmigo, no dudaré. Y si dudo, me caigo un rayo. No dude. ¿Por qué no dudamos? Porque la obra lo va a hacer Dios. Mire lo que dijo Jesús en Juan 16. ¿Por qué tenemos que ir firmes? ¿Por qué tenemos que hacer lo que Dios nos empieza a guiar a hacer? Juan 16, versículos 13 al 15, dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Jesús dijo, vendrá el Espíritu de verdad y Él los va a guiar y Él me va a glorificar. Jesús ya lo dijo, que el Espíritu Santo iba a hablar a nuestra vida y que si nosotros obedecíamos, el Espíritu de Dios glorificaría a Jesús. ¿Por qué no tenemos que temer? ¿Se acuerdan que yo les decía que el libro de los Hechos dice el libro Hechos de los Apóstoles, pero es Hechos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es como el personaje principal de este libro. Y miren lo que pasa en Hechos 9. Vamos un ratito en Hechos 9. Hechos 9, versículo 31. Dice la Biblia, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por quién?
Por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien fortalece la vida de la iglesia. ¿Qué pasó en Hechos 13? Venga conmigo a Hechos 13, versículos desde el 1 al 4. Hechos 13, versículo número 1, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo: ¿quién? El Espíritu Santo dijo esto: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, ¿quién estaba guiando en la obra? El Espíritu Santo les habla a todos los que estaban reunidos. Dice: apártenme a Saulo, a Bernabé y a Saulo y envíenlos a la obra. ¿Quién está mostrando el primer viaje misionero? Lo está direccionando el mismo Espíritu de Dios. Él es quien está dando la dirección. Mire lo que pasa en Hechos 16, verso número 6. Hechos 16, verso número 6. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Entonces, ¿quién les dijo? Hey, no hablen inclusive. El mismo Espíritu de Dios les dijo: guarden silencio, no hablen el evangelio todavía aquí. Miren Hechos 20. Vamos a Hechos 20, 23. Desde el verso número 22. Dice: ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que ¿quién? Que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién estaba guiando? El Espíritu Santo le estaba diciendo a Pablo en todo lugar donde iba: te esperan prisiones, te esperan persecuciones. Entonces, ¿por qué dudamos nosotros cuando el Espíritu de Dios está hablando a nuestra vida? ¿Por qué queremos hacer caso omiso, como si Dios no fuera a actuar? Debemos actuar confiados en lo que el Espíritu Santo nos está instruyendo. ¿Por qué? Porque Él se va a glorificar. Dios te está moviendo tal vez a que empieces un devocional con tus hijos en casa y tú dices: ¿escucharán? ¿No escucharán? No dudes, empiézalo. Deja que Dios se glorifique, Él lo va a hacer. Tal vez te está hincando, ¿sabes qué? Invita a tal persona, o háblale a tu amiga, o háblale a tu amigo. Está triste, lo ves triste y no haces nada, háblale. Porque al fin y al cabo, el que va a hacer la obra no es usted, es el mismo Espíritu de Dios quien va a convencerlo. Pero lo peor que podemos hacer nosotros, lo más negligente que podemos hacer nosotros, es dudar y no hacerlo. Tenemos que obedecer a la voz del Espíritu en nosotros, porque Él es quien va a hacer. Y ahora, el último principio. El Espíritu enseña, pero nosotros debemos ser enseñables. El Espíritu va a enseñarnos, pero ahí sí tenemos que ser buenos alumnos. Tiene que nuestro corazón ser enseñable. ¿Cómo empezaron los discípulos en los primeros versículos de Hechos 11? ¿Quién lo recuerda? A ver, rápido. Hechos 11. ¿Cómo empezaron los discípulos en este relato? Prejuiciosos. Estaban disputando con Pedro de por qué había entrado en la casa de estos no judíos. Estaban peleando, ¿verdad? Y ustedes notaron cómo terminaron ellos en este relato. Mire lo que dice el verso número 18. Entonces, oídas estas cosas, ¿qué hicieron? Callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué cosa? Para vida. Empiezan prejuiciosos, empiezan diciendo: oye, pero la ley judía dice que no puedes comer esto, ¿por qué lo comiste? Y empiezan a discutir con Pedro, pero no terminan iguales. Mire, la verdad es que qué hermoso ver el corazón de estos hombres. Cuán hermoso es el corazón de todo discípulo de Jesús
cuando quita la coraza de la perfección y nos descubrimos tal como somos, imperfectos, pecadores, inconstantes, porque así somos todos. Ningún pastor se puede jactar de ser perfecto. Nadie. Ningún apóstol, ningún querubín. Es que ahora inventan tantos títulos. Nadie. No importa si usted es un diácono o usted tiene 5 días de bautizado. Usted y yo somos imperfectos en manos de un Dios perfecto, pero somos imperfectos. Y cuán hermoso es cuando nuestro corazón se deja enseñar por Dios. Miren lo que dice el Salmo 32. En el Salmo 32, el Señor da una instrucción. Y en el verso número 8 y 9, miren lo que dice. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, pero no seas como el caballo, no seas como el burro, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercará a ti. Queridos amigos, hay tanto que debemos de aprender. Tanto. Y el Espíritu de Dios está dispuesto a enseñarnos. El Espíritu de Dios nos va a enseñar su voluntad con el propósito de llevar el Evangelio a otros. Pero, primer principio, todos debemos de aprender. ¿Cuántos de los que se bautizaron la semana pasada están aquí? Unos están en el retiro. ¿Uno ha venido? ¿No han venido los hermanos? Aquí está José. Una semana de bautizado. ¿Tiene que aprender José? Sí. ¿Quién tiene aquí 20 años en el Evangelio? Debe seguir aprendiendo. Definitivamente. Todos los que estamos aquí debemos seguir aprendiendo. El Espíritu nos va a enseñar, pero todos debemos tener ese corazón. El Espíritu de Dios nos va a enseñar lo que es necesario para podernos acercar con gracia. Está obrando. El Espíritu nos va a enseñar su dirección. ¿Y qué tiene que hacer usted? Dudar, ¿verdad? No. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Obedecer, no dudar. Y si el Espíritu nos va a enseñar cómo debe estar nuestro corazón, diga conmigo, enseñable. Enseñable. ¿Cuántas personas aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas personas que usted conoce aún no conocen a Jesús? ¿Cuántas? 1, 2, 5, 20. Donde sea que usted esté, hágase esta pregunta. ¿Por qué me he detenido? ¿Qué me ha detenido de predicar el Evangelio? Porque si se ha detenido, entonces esta palabra es para usted y es para mí. Si nos hemos detenido en la obra de llevar el Evangelio a otras personas, esta palabra es para nosotros. ¿Por qué? Porque si no nos hemos vuelto cómodos, nos hemos vuelto prejuiciosos. Cualquiera de las dos. Pero Dios debe seguir obrando en nosotros y por medio de nosotros. Su corazón hoy está dispuesto a aprender. Porque si es así, Dios glorificará su nombre con aquellos a quien usted le lleve el Evangelio. Recuerden, el Espíritu Santo les va a enseñar con el único propósito de que usted sea un instrumento para que otros conozcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos.